Bueno, en esta clase vamos a hablar de estructuras cristalinas, especialmente aplicadas a problemas de cristales y cristales tanto iónicos como covalentes. Vamos también a hablar sobre las reglas de Pauli, cuestiones de simetría, huecos octaédricos y huecos tetraédricos. Acá vemos un resumen de todo lo que vamos a enfocar acá. Previamente a esto vamos a hablar sobre el tema que corresponde a enlaces. Vamos a repasar un poco enlaces que vimos las primeras clases. Primero recordemos lo que era la electronegatividad de Pauli. Se refiere a una escala de valores numéricos que desarrolló el químico Linus Pauling para medir la capacidad de un átomo de atraer electrones hacia sí mismo cuando forma enlaces químicos. Acá vemos, por ejemplo, que tenemos en el caso de los gases nobles no tienen electronegatividad, mal llamados gases inertes porque sí pueden formar compuestos. El elemento más electronegativo es el flúor, que tiene unidad valor de 4, y el menos es el francio. La electronegatividad va aumentando en este sentido y en este sentido que está acá, en general. La definición de la electronegatividad está definido como de esta forma, en kilojoule por mol, donde la escala de Pauli se basa en la diferencia entre la energía del enlace AB del compuesto ABN y la medida de la energía de los enlaces homopolares A con A y B con B. Supóngase un enlace covalente A con B con la energía del enlace AB conociendo las energías de los enlaces AA y BB. Esto un poco es la definición de lo que es la electronegatividad de Pauling. Acá podemos ver cómo varía la electronegatividad, que en sí es una variación oscilante y toma un valor, digamos, mínimo en el francio, y después están acá lo que corresponde a los actínidos, que serían los materiales radioactivos. Se utiliza para predecir el tipo de enlace químico que se forma entre dos átomos. Generalmente se diferencia la electronegatividad entre dos átomos es mayor o igual a 1,7 en la escala de Pauli. El enlace se considera predominantemente iónico. Si la diferencia es menor a 1,7 se considera covalente. Dentro de enlaces covalentes se puede distinguir covalente polar, la electronegatividad entre 0,4 y 1,7. En este caso los electrones se comportan de forma no equitativa, generando cargas parciales en los átomos. O covalente apolar o puro si la diferencia es inferior a 0,4 o nula. Los electrones se comportan de manera más o menos equitativa. La escala de Pauli se estableció fijando arbitrariamente el valor de electronegatividad del hidrógeno igual a 2,2. A partir de ese valor de referencia se determinan los otros valores para los elementos. Bien, en función de esto vamos a tener el tipo de enlace. Acá vemos un cuadro representativo, un diagrama mental de los enlaces. Tenemos enlaces primarios, los puentes de hidrógeno, que algunos los consideran secundarios y otros los consideran una cosa aparte, y los enlaces secundarios. Dentro de los primarios tenemos los iónicos, los covalentes y los metálicos. Y dentro de los secundarios tenemos las fuerzas de Kinson, Van der Waals, fuerza de London y fuerza de Debye. La energía por enlace. La energía por enlace da una idea de cuán fuerte es el enlace en sí. Por ejemplo, podemos apreciar que la energía por enlace del cloruro sodio o del óxido de manganeso es del orden de 3,3 electronvolt por átomo. Esto es en kilojoule por mol. O kilocalorías por mol está entre paréntesis. Fíjense que el óxido de manganeso tiene mayor valor. El carbono, su forma diamante, es la que tiene mayor energía de enlace. Cuanto más grande la energía de enlace, en general, tanto mayor es la temperatura de fusión. Por ejemplo, en el caso de los enlaces metálicos, los enlaces covalentes generalmente son los más fuertes de la naturaleza. Salvo en el caso de wolframio, que tiene un valor bastante, es el más poderoso de todos. 8,8 electronvolt por átomo.
Si bien en kilojoules por mol parece más chiquito, este es el que realmente define la temperatura de fusión y realmente cuán fuerte es. Comparémoslos con los enlaces secundarios, que son los de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Son valores realmente pequeños. Enlace iónico. Está formado generalmente por un metal y un no metal, es decir, de un grupo del grupo 1, grupo 2, que son los metales en la tabla periódica, y un no metal, que son los que corresponden del 5 en adelante. No forman moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones y cationes. Los metales ceden electrones formando cationes y los no metales aceptan electrones formando aniones. El hecho de catión significa que son atraídos por el cátodo y anión son atraídos por el ánodo en una válvula de vacío. De ahí vienen los nombres tan particulares de cationes. Este es un catión y este caso es un anión. Entonces, en este caso, el litio le cede un electrón al flúor, de manera de que este completa su capa al helio y este completa su capa, que corresponde en este caso creo que al neón. Lo mismo pasa con el átomo de sodio para formar cloruro de sodio. Entonces, definición: Walter Kossel propuso la regla del octeto para el caso de enlaces iónicos y después se extendió en general. Este implica que los átomos, cuando se unen, tienden a adquirir la configuración electrónica de los gases nobles más próximos, es decir, adquiere electrones a fin de completar su último nivel de energía con 8 electrones para ser más estables. La característica de un enlace iónico: forma una red cristalina, se encuentra en estado sólido, tiene un punto de fusión muy elevado, son generalmente solubles en agua, tienen la capacidad de conducir la electricidad cuando están disueltos en agua o fundidos. El cloruro de sodio, cuando está en estado líquido, es un conductor de la electricidad, en cambio en estado sólido no. Propiedades de los enlaces iónicos: son enlaces fuertes, la fuerza de unión atómica puede ser muy intensa, eso lo vimos antes, en electronvol por átomo, suelen ser sólidos a temperatura y rangos de presiones normales. Generalmente tiene una estructura molecular cúbica, que después lo vamos a ver, o hexagonal compacta, y forma redes cristalinas. Posee un punto alto de fusión y ebullición, no son direccionales a los enlaces como vimos antes, y presentan selectividad, ya que no cualquiera conjunto de componentes puede formar un enlace iónico. Generalmente son grupos del 1A a 2A de la tabla periódica con el grupo 6 y 7A. Los enlaces covalentes, en su lugar, que acordémonos que son enlaces que tienen baja electronegatividad, los átomos son compartidos. Se pueden compartir se puede compartir un electrón, no los átomos, los electrones son compartidos. Se puede compartir un electrón, 2 electrones o 3 electrones. Eso depende. El tipo de enlace puede ser simple, doble o triple. Propiedades de los enlaces covalentes: un enlace covalente es una ligazón que se produce entre dos átomos no metálicos cuando se unen y comparten uno o más electrones del último nivel, que se llaman electrones de valencia. La diferencia de electronegatividad entre los átomos no es lo suficientemente grande como para que produzca unión tipo iónica. Para que un enlace covalente se genere, la diferencia de electronegatividad entre átomos debe ser menor a 1,7. Eso ya lo hemos visto. Los átomos comparten uno o más pares de electrónicos en un nuevo tipo de orbital denominado orbital molecular. Esta formación de enlaces covalentes orbitales de los electrones de ambos átomos se solapan, de modo que ahora es imposible distinguir a qué átomo pertenece cada uno de los electrones. Los enlaces covalentes son direccionales. El enlace metálico, que es el último enlace primario, es la principal responsable de la estabilidad mecánica y estructural de los metales. Ocurre entre átomos de metales, los forman metales en un enlace bastante fuerte, se comparten los electrones de valencia colectivamente, es decir, que los átomos en sí
comparten todos los electrones y forman lo que se llama un mar de electrones o nube electrónica. Una nube electrónica rodea todo el conjunto de iones positivos, empaquetándolos ordenadamente, formando una estructura cristalina de alto índice de coordinación. Existen dos modelos que lo explican, el modelo de mar de electrones y el modelo de bandas. Propiedades de los enlaces metálicos. Un enlace metálico es un tipo de unión química que se produce únicamente en los átomos de un mismo elemento metálico. Gracias a este tipo de enlaces, los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes. Los núcleos de los átomos metálicos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Los electrones de valencia abandonan sus orbitales alrededor del núcleo y permanecen alrededor de los átomos de ambos núcleos como una especie de nube electrónica o mar de electrones. Una nube electrónica permite que la carga positiva núcleo y negativa electrones mantenga su atracción sujetando firmemente el conjunto atómico, alcanzando dureza, compactación y durabilidad. Bueno, entonces acá tenemos un resumen de todos los enlaces primarios, Estamos el enlace tanto iónico, los covalentes, por ejemplo el caso del metano o del diamante, son dos tipos de enlaces, este es un covalente polar y este es un covalente no polar, y el enlace metálico. Pero después tenemos el otro enlace muy importante en la vida, que es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno generalmente ocurre entre moléculas de agua. No necesariamente, hay otras sustancias que generan puente de hidrógeno, como el caso del azufre. Pero el más común es el agua. Ocurre porque el agua está en un estado de hibridización sp, el oxígeno, y eso le permite compartir un protón. Este sería el caso del puente de hidrógeno. Si bien el puente de hidrógeno es mucho más débil que los primarios, es más fuerte que la fuerza de Van der Waals. El lugar donde principalmente aparece el puente de hidrógeno es en el ADN. Por ejemplo, acá vemos los puentes de hidrógeno que sostienen la estabilidad estructural de la hélice. También ocurre en el enlace en el plegamiento de proteínas. Y el plegamiento de proteínas es muy importante porque las propiedades mecánicas de una proteína dependen de su plegamiento. Propiedades de los puentes de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno se forman cuando un átomo donador dona el átomo de hidrógeno único covalente a él a un átomo electronegativo aceptor. Intensidad de los enlaces de hidrógeno son enlaces, acá toma el libro donde yo lo saqué, secundarios, generalmente débiles en comparación con los enlaces primarios, sin embargo son más fuertes que la fuerza de London y de Van der Waals, o sea, enlaces verdaderamente secundarios. Tipo de fuerte son predominantemente covalentes de distancia de 2 a 2,5 Armstrong y de energía del orden de 14 a 40 kilocalorías por mol. Es un tipo de enlaces fuertes, el tipo de enlace moderado, principalmente electrostático, y la energía entre 4 y 15 kilocalorías por mol, y débiles es cuando la distancia está entre 3,2 y 4 Armstrong y tiene aproximadamente 4 kilocalorías por mol. Estas son el tipo de calificación de los puentes de hidrógeno. Ahora continuaremos con los enlaces secundarios. Por ejemplo, el principal es la fuerza de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals es un fenómeno que se genera por los dipolos inducidos entre átomos eléctricamente neutros. Ven, acá tenemos que los dipolos se inducen y genera fuerza de atracción entre los distintos átomos. Propiedades de la fuerza de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals son una clase de fuerza atractiva entre átomos o moléculas, distinta a aquella debido a enlaces intermoleculares. Los enlaces de Van der Waals también se denominan enlaces secundarios y son más débiles en comparación con los enlaces primarios. Estos enlaces secundarios existen entre todos los átomos de la molécula, pero su presencia puede ser menos evidente en comparación con los enlaces primarios. La fuerza de Van der Waals surge de dipolos atómicos o moleculares, presentan anisotropía, excepto aquellos entre átomos de gases nobles en que las fuerzas son isótropas, es decir, que son fuerzas direccionales.
lo que significa depende de la orientación relativa a las moléculas. Las interacciones de inducción y dispersión son siempre atractivas, independientemente de su orientación. Otro ejemplo de fuerza secundaria, que es un tipo de fuerza Van der Waals, es la fuerza de dispersión o fuerza de London. La atracción entre moléculas no polares con fuerzas de atracciones débiles. Acá tengo una molécula no polar y genera un dipolo inducido que hace atracción. Y se produce un momento dipolar inducido. Propiedades de la fuerza de London. La fuerza de London de dispersión, también conocida como fuerza de London, fuerza, dipolo-dipolo, son fuerzas intermoleculares débiles que surgen de la fuerza interactiva de multipolos polares temporales en moléculas sin momento multipolar permanente. Es un tipo de fuerza de Van der Waals. Es importante recordar que la fuerza de London son solo una de las tres contribuciones a la fuerza de Van der Waals, siendo la otra tres la fuerza de Kisson entre dipolos permanentes y la fuerza de Debye entre dipolos permanentes y uno inducido. O sea, cuando hay dipolos permanentes sí se fuerza de Kisson, y cuando hay una mixtura entre permanente e inducidos son las fuerzas de Debye. El caso del helio. El caso del helio es muy interesante porque ahí las fuerzas de London son muy débiles y el helio generalmente puede mantenerse a presión atmosférica líquido a casi el cero absoluto. Las fuerzas de London en el helio son insuficientes para superar la energía térmica residual incluso a temperaturas cercanas a cero absoluto bajo condiciones estándar. Esto lo convierte en el único elemento que no presenta fase sólida a presión atmosférica normal. A presión atmosférica el helio permanece líquido incluso cerca del cero absoluto, o sea, cerca de aproximadamente 10 a la menos 5 grados Kelvin. Para solidificarlo se necesita presiones superiores a 25 atmósferas y temperaturas inferiores a 1,5 grados Kelvin, o sea que hay que comprimirlo. Esto contrasta con otros gases nobles como el argón, que se solidifica ya a menos 189 grados centígrados. Y su fuerza de London son mayores su fuerza de London. Esto limita su capacidad para generar, o sea, en el caso del helio, está limitada su capacidad para generar dipolos temporales, resultando la fuerza de London excepcionalmente débiles, 0,05 kJ por mol. En resumen, las fuerzas de interacción moleculares que no son primarias tenemos los puentes de hidrógeno, la fuerza de Van der Waals, la fuerza de London, la fuerza de Debye y la de Kisson. Problema del empaquetamiento compacto. ¿Por qué cito este problema? Porque es muy importante, porque una aproximación que se hace para el caso de enlaces iónicos es suponer que los átomos forman esferitas, esferitas compactas con un radio que se llama comúnmente el radio iónico. Entonces el problema está en cómo empaquetar compactamente esas esferitas. El problema del empaquetamiento compacto de esferas tiene una rica historia que comienza con una pregunta aparentemente sencilla, pero que desafió a los matemáticos durante siglos. Una anécdota más interesante se remonta al siglo XVII, cuando el inglés Sir Walter Rayleigh planteó a su amigo asistente del matemático Thomas Harriot el problema de cómo apilar balas de cañón de manera eficiente en la cubierta de sus barcos. O sea que es un problema práctico el problema del empaquetamiento compacto. Harriot compartió el desafío con Johannes Kepler, quien conjeturó que el empaquetamiento más denso posible de esferas del mismo tamaño se logra mediante un arreglo piramidal conocido como empaquetamiento cúbico centrado en la cara, o FCC, o empaquetamiento hexagonal compacto. O sea, dos tipos de empaquetamiento son los más compactos de todos, ambos con una densidad máxima de aproximadamente, que después lo vamos a ver, del 74%. O sea, el problema del empaquetamiento en sí es un problema práctico. Desde el problema práctico se lo utilizó posteriormente en la cristalografía, y es lo que nosotros vamos a usar. Descripción del problema. El problema del empaquetamiento compacto de esferas
busca encontrar la disposición que maximice la proporción de espacio ocupado por las esferas en un volumen determinado. Este problema es fundamental en matemática y tiene aplicaciones en física, química y materiales, ya que muchas estructuras cristalinas se basan en empaquetamientos compactos de átomos o iones cuando se los toma como esferas. Tipo de empaquetamiento puede ser un empaquetamiento periódico, que se refiere a disposición simétrica regulares, como el empaquetamiento cúbico centrado, FCC en inglés, el hexagonal, etc. O puede ser un empaquetamiento aperiódico. Estos empaquetamientos no siguen un patrón simétrico y pueden ser menos densos que el periódico. Sin embargo, en ciertas dimensiones superiores, los empaquetamientos regulares pueden ser más o menos densos que los regulares. Un claro ejemplo de empaquetamiento periódico, que es el caso del óxido de silicio, que en el empaquetamiento periódico forma el cuarzo y en el aperiódico forma el vidrio. Estos se llaman formas alotrópicas. El silicio tiene dos formas alotrópicas, una forma cristalina y una forma amorfa. Bueno, empaquetamientos compactos. Tenemos el caso de los modelos de esferas rígidas. Puede ser el plano compacto, por ejemplo. Si tengo un plano compacto, tengo esta situación de empaquetamiento, o dos planos compactos, o tres planos compactos de distinto tipo. En el caso de dos planos compactos se forma la estructura hexagonal compacta, acá vemos el empaquetamiento, y en el caso de tres planos compactos se forma la estructura FCC. Índice de Miller. Los índices de Miller son que lo vamos a necesitar, por ejemplo, para describir el comportamiento de la estructura cristalográfica. Los índices de Miller son una notación utilizada en cristalografía para identificar de manera única los planos direccionales cristalográficos dentro de un cristal. Fue introducido por el mineralogista británico William Miller en 1932. Tenemos dos tipos de índices, de planos o de direcciones. En el caso de índice de Miller de planos, tenemos este caso. Los índices de Miller de planos cristalográficos se representan como un trío ordenado de números enteros, generalmente denotados por HK entre paréntesis, HKL. Estos números se obtienen tomando los recíprocos de las intersecciones en el plano de enlace con los ejes X y Z del sistema coordenado cristalográfico. Acá vemos un ejemplo de esto. Vemos este índice de Miller, ¿ven? Acá de un plano que cruza este cubo, el recíproco en este caso de estos índices, el 1, 1, 0, que sería el vector, no, que sería este caso, la que está acá. O este que tenemos acá. Bueno, en el caso del negativo se le pone una rayita arriba. Esto lo van a ver en la práctica. Y el caso de índice de Miller de direcciones se lo simboliza entre corchetes. Para índice de Miller cristalográfico de direcciones se lo pone entre corchetes. Estos índices se obtienen considerando un vector que sigue la dirección deseada y reduciendo su componente a los números enteros más pequeños posibles. Si un número negativo se representa con un guión arriba. Coordinación y radio iónico. El número de coordinación en cristalografía es el número de átomos y iones que rodean inmediatamente a un átomo o ion central en una estructura cristalina. Este concepto es fundamental para entender la disposición espacial de iones en compuestos iónicos y la estabilidad de estructuras cristalinas. Entonces, acá vemos que tenemos en este caso un número de coordinación 3, 4, 6, no existe número de coordinación 5, número de coordinación 6, 8 y 12. Estos son todos los posibles números de coordinación. La relación entre el número de coordinación y el radio iónico se basa en la geometría espacial y las interacciones electrostáticas entre iones. La red de Pauli establece esa relación entre el número de coordinación y el radio iónico. Después lo vamos a ver cuando veamos reglas de Pauli. Después tenemos los sitios intersticiales, porque de alguna manera
Por ejemplo, en el caso de la FCC, existe una región donde existe un sitio intersticial, donde no está ocupado por átomos. Hay dos tipos de sitios intersticiales, octaédricos y tetraédricos. En el caso de sitio octaédrico, la coordinación es 6. O sea, si tengo acá, por ejemplo, acá puedo meter perfectamente un compuesto diferente a este. Entonces, este compuesto tiene coordinación 6. Los sitios para el caso de la FCC, sitios por celda son 4, el radio del hueco es este, átomos por sitio son 4. En el caso de los sitios tetraédricos, la coordinación es 4, acá vemos un sitio tetraédrico, ¿no? Centrados en el vértice, sitios por escala, bueno, etcétera. Esto lo van a ver bien en la práctica. Celda unidad o convencional. En cristalografía, la celda unidad es la porción más pequeña de una red cristalina que, al repetirse en 3 dimensiones, reproduce la estructura completa del cristal. Se puede considerar como el ladrillo básico con que se construye todo cristal. Aquí hay algunos puntos claves sobre la celda unidad. Repetición. La celda unidad se repite millones de veces en todas las direcciones por la red cristalina macroscópica. Definición. Se define por longitudes de sus aristas ABC y sus ángulos entre ellas, alfa, beta, gamma. Estos parámetros se los conoce como parámetros de red. Tipos. Existen diferentes tipos de celda unidad clasificadas en 7 sistemas cristalinos: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monoclínico y triclínico, y 14 redes de Bravais que describen todas las posibles formas de empaquetamiento de los átomos de un cristal. Bueno, la importancia, la celda unidad es fundamental para comprender las propiedades físicas químicas de los materiales cristalinos, ya que determinan su estructura interna y por lo tanto su comportamiento. Bueno, acá tenemos las redes de Bravais, que tenemos la cúbica simple, cúbica centrada, la cara, la tetragonal simple, centrada, bueno, etcétera, etcétera. Acá tenemos otra cuestión de la célula convencional con los parámetros de red: hexagonal, cúbico, tetragonal, romboédrico, ortodómino, monoclínico. Esto está referido a los parámetros de red y esto está referido a las redes de Bravais. Ahí está todo acá sintetizado, las celdas, todo lo referente a la celda unidad. Parámetros de red, en este caso, bueno, tenemos para el caso de la cúbica centrada, tenemos que estos son los parámetros de red, porque es una cúbica. Para el caso de una centrada en el cuerpo, tenemos este y el que apunta al punto central del cuerpo. Acá tenemos la definición. En el caso de la cúbica centrada en las caras, estos son los parámetros de red, acá tenemos definición. Y en el caso de la hexagonal simple y luego la hexagonal compacta, bueno, eso lo verán bien en la práctica, es un poco más complicado. Cúbica centrada en las caras, bueno, acá tenemos cómo es la celda unidad. Acá tenemos el empaquetamiento en 3 capas. Acá tenemos los planos. Y acá tenemos de vuelta la celda unidad que está acá, que está metida y acá está. Y los distintos parámetros de red y el factor de empaquetamiento, cómo calcularlo, el volumen de átomos sobre el volumen de celda, que es 0,74. Una celda unidad tiene 4 átomos por celda. O sea que no todos los átomos son completos, sino es sumar las fracciones de átomos que se van formando. Acá tenemos los planos direccionales, las direcciones compactas, de ahí la importancia de los índices de Miller, y eso un poco lo van a ver en la práctica. La estructura BCC, que es una estructura no compacta, es una estructura en la cual tenemos un átomo centrado en el cubo. Acá tenemos los parámetros de red, el factor de empaquetamiento es 0,68, con lo cual es menor que la FCC, y tenemos 2 átomos por celda, a diferencia que en la otra teníamos 4 átomos por celda. Estas son la dirección de los planos compactos, acá los ponemos. Bueno, y todo este detalle que está acá. Sitios intersticiales de los huecos de la BCC. Tenemos acá los sitios octaédricos y los sitios tetraédricos. Acá tenemos toda la descripción correspondiente a los sitios octaédricos y los sitios tetraédricos. La estructura HCP será la última estructura compacta.
tenemos, esta es la celda unidad, y tenemos aproximadamente 6 átomos por celda, ¿no? Y acá tenemos más o menos cómo es la forma de celda unidad y todo esto. Estas son las propiedades de la celda hexagonal compacta. Tiene un número de coordinación 12, 2 átomos por celda unidad. Para el hexágono tenemos 3 celdas, bueno, que está la descripción. El factor de empaquetamiento es 74. Y en este caso tenemos entonces los parámetros de red, etc. Bueno, ahora vamos a enfocar lo más importante de todo, que describe todo esto, son las reglas de Pauli. Las reglas de Pauli son ciclos reglas publicadas por Linus Pauling en 1929, para predecir y racionalizar las estructuras cristalinas de los compuestos iónicos. Estas reglas explican la estructura de los sólidos inorgánicos cuando los enlaces químicos existentes son solo entre átomos diferentes, cationes y aniones. Bueno, entonces tenemos 5 reglas. Tenemos la regla número 1, la regla de la ratio del radio, o sea, de la relación del radio. Alrededor de cada catión se disponen aniones que ocupan los vértices de un polímero. La distancia entre catión y anión depende de la suma de los radios iónicos, y el número de coordinación depende de la relación entre el radio catión y anión. Después la regla de la valencia electrostática. Esta es importante por la estabilidad geométrica. La regla 2 es una estabilidad eléctrica, porque la regla de neutralidad eléctrica. En una estructura iónica estable, la carga electrostática de cada anión tiene que compensar la fuerza electrostática que los une los átomos de los cationes. Pauli definió la fuerza de enlace electrostática. Bueno, después está acá, no se ve bien de dónde la saqué, pero bueno, después lo van a ver bien en la práctica. La regla 3 es compartir vértice, arista, escala de poliedro. El hecho de compartir aristas, en particular caras de dos poliedros, disminuye la estabilidad, una estructura iónica de un aumento de la repulsión electrostática. O sea, ¿qué es lo más estable? Si compartir vértices, compartir caras o compartir aristas. Los cristales que contienen diferentes cationes, bueno, acá está la explicación. Un cristal que contiene diferentes cationes, los de alta valencia y pequeño número de coordinación, tienden a compartir elementos del poliedro entre sí. Esto incrementa la distancia entre cationes altamente cargados, reduciendo repulsividad. Esto ocurre, por ejemplo, en la perovskita. Y después está la regla de parsimonia. La quinta, el número de constituyentes especialmente diferentes de un cristal tiende a ser pequeño. O sea, tiende a que la cantidad de constituyentes diferentes sea lo menos posible. Bueno, acá tenemos la primera ley de Pauli, que relaciona el número de coordinación con la relación del radio catiónico y aniónico. Tenemos para el número de coordinación 8, para el número de coordinación 6, 4, etc. Y número de coordinación 2. Esto da el tema de la estabilidad geométrica de la red. Después tenemos la segunda regla de Pauli, que da la estabilidad, de alguna manera, la estabilidad eléctrica. Acá está el Strength Bonds. De alguna manera que el Strength Bonds del catión tiene que ser igual a la valencia del anión, y el Strength Bonds del anión tiene que ser igual a la valencia del catión, la suma de los Strength Bonds. La tercera ley de Pauli maxima la distancia entre contraiones, disminución de energía repulsiva. Por ejemplo, acá lo vemos. En este caso, la energía repulsiva de esquinas es menor que la de lado y menor que la de caras. Bueno, y acá tenemos de alguna manera el tipo de estructura, la estequiometría y el empaquetamiento, un resumen. Tenemos la sal de roca, la estequiometría es MX, el empaquetamiento, M es el anión y X es el catión. Bueno, 6,6, 4,4 para el caso de Simblenda. Para el caso de la bursita tenemos 4,4, acá tenemos la bursita de empaquetamiento HCP. La antifluorita, la fluorita es este caso, como el caso del fluoruro de calcio, y la antifluorita es el óxido de litio. Después tenemos la rutila, el Celsius, bueno, coordinación 8,8, coordinación 6,3.
Fíjense que tenemos un HCP disociado, y acá tenemos otro más, el corindón, ¿eh? La perovskita, el espinel, estos son de 3 componentes, el espinel inverso, y bueno, acá el fluoruro cálcico de níquel, ¿eh? Que tenemos una coordinación 966. Tiene número de coordinación extraños porque seguramente estos son cuasicristales, ¿eh? Bueno, el primer de todos es la sal de roca, también conocido como halita. Tiene una estructura cristalínica cúbica central en las caras, ¿eh? Así que aquí te presento algunos detalles clave. Tiene estructura cúbica, como esta. El enlace iónico, la forma cristalina de la sal de roca suele tener forma cúbica, aunque también puede presentar otra forma como granular fibrosa. El color de la sal de roca pura es incolora o blanca, pero con una impureza adquiere distintos colores. En el caso del color rosa, es la famosa sal del Himalaya, que se vende en muchos lugares como para formar la tulipa de lámparas. Después tenemos la zinblenda o la esfalerita, ¿eh? La estructura zinblenda, también conocida como esfalerita, porque es del óxido de zinc. Es un tipo de estructura cristalina que se encuentra en varios compuestos semiconductores importantes. Bueno, aquí presenta algunos detalles. La estructura cúbica, o sea, presenta los semiconductores, pero la de origen es la del óxido de zinc, o también la del sulfato de zinc. La estructura zinc, por ejemplo, a ver, vamos a buscar acá, por ejemplo, la estructura acá tenemos zinblenda, el sulfato de zinc, el óxido de berilio, el carburo de silicio, también conocido como carborundum, etc. Bueno, perdón, la del óxido de zinc es la bursita. Perdón, me he equivocado. Disposición atómica es un compuesto de estructura zinblenda como el sulfuro de zinc. Los átomos de un tipo elemento zinc forman una red FCC y los átomos de otro tipo sulfuro ocupan la mitad de los sitios tetraédricos de la red. Cada átomo está rodeado por 4 átomos de otro tipo. El enlace covalente y los enlaces de estructura zinblenda son principalmente covalentes. En el caso del enlace covalente, aparece, por ejemplo, sería el caso del diamante, también comparte estructura zinblenda. Acá vemos la situación en la cual aparecen sitios vacíos, no es totalmente compacta. Si bien es un FCC, no es totalmente compacta. Ejemplo de zinblenda lo tenemos acá. Esta es la forma de la zinblenda, o esfalerita. La bursita, si vamos al caso, la bursita tiene una estructura HCP, ¿eh? Es un tipo de estructura cristalina que se encuentra en varios compuestos semiconductores, especialmente los nitruros del grupo 3, como el nitruro de galio, el nitruro de indio, ¿eh? La estructura hexagonal, a diferencia de la estructura zinblenda, que es cúbica. La bursita tiene estructura hexagonal, se caracteriza por un ampliamiento de capa atómica AB-AB, desprendimiento tetraédrico. Esto en el caso del enlace electrovalente. En el caso del enlace covalente, los enlaces de estructura bursita son plenamente covalentes. Bueno, en relación con la zinblenda, la bursita y la zinblenda son polimórficos, lo que significa que son estructuras cristalinas diferentes, puede ser diferente del mismo compuesto. La diferencia principal entre ambas es la forma como se apilan los átomos, ¿eh? Acá tenemos el caso de la bursita, ¿no? Y cómo los sitios aparecen los sitios huecos tetraédricos, ¿eh? Este es el caso de la bursita. La forma alotrópica, ¿eh? Que tiene el óxido de zinc, ¿eh? Que es sería esta. Tenemos una forma alotrópica de sal de roca, una forma alotrópica de zinblenda y una forma alotrópica de bursita, ¿eh? O sea, el mismo compuesto forma distintas estructuras cristalinas que son su forma alotrópica. Otro compuesto que forma alotrópico es el carbono, que tiene 5 formas alotrópicas: el grafito, el diamante, el fulereno, los nanotubos de carbón y el grafeno.
Son todas formas alotrópicas del carbono. Fluorita. La fluorita, por supuesto, evidentemente, este es un ejemplo de simblenda. Ven acá, la estructura del diamante es una estructura simblenda. En cambio, el grafito no tiene estructura simblenda. Y el grafeno generalmente tiene 96 átomos y tiene forma de una pelota de fútbol. La fluorita o fluoruro de calcio presenta una estructura cristalina cúbica central en la cara, estructura cúbica, la fluorita cristalina en un sistema cúbico. Los iones de calcio ocupan la posición de red cúbica central en la cara, el fluoro se sitúa en los huecos tetraédricos de la estructura, la exposición iónica, ion calcio está rodeado por 8 de flúor, bueno, etcétera. Acá está toda un poco, digamos, la descripción de la estructura de la fluorita, que se puede pausar el video y leerla. Acá tenemos ejemplos del fluoruro de calcio, la estructura de la fluorita. La característica que tiene la fluorita es que tiene un coeficiente de permitividad dieléctrica casi próximo al aire. Después tenemos el corindón. El corindón es uno de los, en el caso del óxido de aluminio, cuando tiene estructura de corindón, es uno de los minerales que tiene una dureza 9 en la escala de Mohs. El que tiene dureza más grande es el diamante, dureza 10. Eso no significa que no haya elementos artificiales con dureza mayor que el diamante, pero no son naturales, son artificiales. El corindón es un mineral de óxido de aluminio con una estructura cristalina trigonal. Acá presenta algunos detalles: sistema cristalino, sistema trigonal, clase, bueno, tiene una hexagonal escalenoédrica. Bueno, acá un poco digo las distintas características. Tiene, bueno, dureza 9 en la escala de Mohs. Las impurezas presentes en la estructura cristalina del corindón son responsables de su amplia gama de colores. Por ejemplo, el cromo produce el color rojo, que es el rubí, mientras que el hierro y el titanio dan el color azul, que es el zafiro. Por supuesto, generalmente, estas pequeñas impurezas están en partes por millón, son muy chiquitas, y con esas pequeñas impurezas en partes por millón genera lo que se conoce con nombre de defecto electrónico, que le da el color al corindón. Si no, el corindón generalmente no tiene color, es transparente. Acá tenemos un ejemplo, este es el caso de un corindón, ven que se ve la estructura hexagonal compacta, y este es el caso del rubí. Acá tenemos los índices de Miller del corindón, las direcciones de Miller, que está relacionado con los planos. Fíjense que tenemos distintos planos de hexagonal compacto. Estos índices de Miller son bastante complicados y por ahí lo van a ver en la práctica de explicar ahora acá. Después tenemos la perovskita, que es un mineral de óxido, una estructura cristalina, bueno, que ya tenemos 3 componentes, que las cuales son 2 cationes metálicos y el tercero es un anión, comúnmente oxígeno. Bueno, la estructura de la perovskita es cúbica, tenemos la estructura espacial, bueno, tenemos el catión, existen perovskitas compuestas, etcétera, etcétera. La fundamental uso de la perovskita es gran importancia en la fabricación de células solares. Esa es la característica que tiene la perovskita. Además, la perovskita tiene un comportamiento especial que se llama la ferroelectricidad. O sea que puede mantener, al igual que el ferromagnetismo, que puede mantener que mantiene un campo magnético permanente, la perovskita puede generar campo eléctrico permanente. Y eso es debido a su estructura muy particular. Bueno, y acá tenemos la estructura de la perovskita. Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos donde está ubicado, por ejemplo, el estroncio, que está metido en el centro, el titanio, que está metido en esta zona, en los sitios octaédricos de la perovskita, y después tenemos acá están los oxígenos, en los centros octaédricos de la perovskita, el titanio y los oxígenos en los bordes de los centros octaédricos de la perovskita, mientras que acá queda en el núcleo. Esta es una forma de representarlo y esta es la celda unidad para poder verlo. Fíjense que la perovskita tiene estructura generalmente cúbica. Bueno, y esto es todo lo que respecta a esta clase.